les bendiga, hermanos. Vamos a la Biblia. Por favor, espero que haya traído una Biblia y si no, pues ahí en la pantalla va a poder ver lo que vamos a leer. Vamos a comenzar esta tarde en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Cuando usted haya encontrado la cita, me dice un fuerte amén y si puede se pone de pie por reverencia a la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi buen Dios, por este momento estar contigo y también, Señor, aprender más de tu palabra. Te ruego que en este mensaje hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones y sea siempre tu Espíritu Santo conduciéndonos a toda verdad. Toma control de lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Hemos titulado el estudio bíblico de esta tarde, Dios en mi camino. La vida, y yo creo que esto lo hemos hablado ya en varias ocasiones, la vida es como un camino donde nosotros pues hemos sido puestos y sabemos que todos tenemos una meta al final de ese camino y esa meta no la decidió usted ni la decidí yo, sino que la decidió Dios. Entonces, una de las claves importantes para poder transitar por ese camino, para poder tropezar menos, para poder dejar de perdernos a cada rato, es decir, de salirnos del camino y tomar caminos equivocados, es precisamente encontrar ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y hoy queremos que veamos cómo es que Dios hace para que cada uno de nosotros pueda llegar a cumplir su propósito. Y de eso se trata lo que vamos a hablar ahora. Entonces, el primer punto quizás que queremos hablar es que Dios es quien dirige nuestro camino. Pero quiero aclarar que nuestro camino es dirigido por Dios cuando nosotros le damos a Él la oportunidad de que lo haga. Es decir, no lo hace a la fuerza, pero tiene el deseo siempre de poder hacerlo. O sea, Dios no quiere que ninguno de nosotros fracase en el intento de cumplir el propósito que Él ha establecido. Sin embargo, hay ocasiones donde nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los seres humanos en general, nosotros tomamos nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios, a veces impulsados por nuestros propios deseos, por nuestras pasiones e incluso en otras ocasiones por nuestro propio egoísmo. Y eso hace que nos desviemos del camino, que nos salgamos por caminos alternos, por veredas o como sea, tratando de alcanzar un propósito que nosotros hemos identificado como el propósito de nuestra vida. ¿Sabe usted que hay gente que dice que ellos vinieron al mundo para sufrir? ¿Ha escuchado alguna vez a alguna persona hablar esto? Es porque no ha comprendido el verdadero propósito de Dios. Dios no trajo a nadie a este mundo porque a Él le guste ver a la gente sufrir. Muchas veces nosotros sufrimos, y usted es testigo de esto, porque nosotros hemos tomado malas decisiones. Hay otras circunstancias de la vida que muchas veces nosotros no podemos explicar, pero sí sabemos que Dios no trae a las personas con el propósito simplemente de que sufran. Otros definen ellos sus propios propósitos y dicen, bueno, si la vida finalmente es para gozarla, pues hay que gozarla.
el problema de esto es que lo que ellos le llaman gozo, la Biblia le llama pecado. A lo que ellos le llaman vivir la vida, la Biblia le llama estar muerto en delitos y pecados. Y eso entonces entra como en contradicción. La vida o el camino que Dios quiere para nosotros y el que nosotros elegimos. Y ahí es donde vienen muchas veces los golpes, vienen los dolores, vienen las angustias y vienen todo ese tipo de cosas que no es que en el otro camino no vayan a haber, sí van a haber, pero muchas veces la frustración de no alcanzar aquello que nosotros decidimos es muy grande. En el Señor esas frustraciones no tendrían que existir, y le explico por qué. Porque la gente que define sus propios caminos y sus propios destinos enfrenta situaciones que no puede resolver. Los cristianos enfrentamos problemas, enfrentamos dificultades, enfrentamos todo este tipo de cosas, pero con la garantía de que Dios va a estar con nosotros, con la garantía de que si en el camino que Él nos ha puesto, nosotros avanzamos y ahí encontramos dificultad, Él nos va a ayudar a superar esta dificultad para que al final lleguemos a la meta y cumplamos el propósito. ¿Está conmigo? Entonces, esa es la diferencia, no que no vayan a haber dificultades. Entonces, Dios está interesado en dirigir nuestra vida. Y no se me vaya a equivocar tampoco. Dios no quiere títeres. ¿A qué me refiero con esto? A personas que se vuelvan totalmente pasivas, en el sentido de decir, si Dios me mueve, me muevo. Si Dios no me mueve, no me muevo. ¿Y a qué me refiero con esto? No a que dejemos el camino de Dios, sino que hay cosas, mis hermanos, que usted y yo sabemos que tenemos que hacer. No espere que le digan lo que usted ya sabe que tiene que hacer. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Hay cosas, por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí saben que tenemos que trabajar en la vida? Ay, si Dios quiere, trabajo. Si Dios no quiere, no trabajo. ¿Usted cree que será así? No, esas son las cosas que nosotros ya sabemos. El punto se vuelve complicado cuando hay decisiones que se salen de las cosas normales, de las cosas comunes que nosotros hacemos todo el tiempo. Usted ya sabe que se tiene que bañar, ¿verdad? O sea, no va a esperar a oír una voz del cielo que le diga, Chuco, bañate, ¿verdad? No, usted ya sabe que se debe bañar, usted sabe que se debe vestir. Todo eso es de nuestro diario vivir. Pero muchas veces nosotros nos encontramos con decisiones de verdad complicadas. ¿Qué hago ante esta situación? Porque si me voy por un lado, siento miedo. Y si me voy por el otro, también. Y usted no sabe a veces qué escoger, pero en situaciones verdaderamente complicadas, allí es donde necesitamos la intervención directa de Dios. Porque en aquellas cosas comunes, como por ejemplo, saber que usted y yo tenemos que orar los unos por los otros. ¿Cuántos de ustedes lo saben? ¿Cuántos lo hacen? Ok, entonces no es Dios quien va a venir cada día a decirle, mira, tenés que orar por los demás. Usted ya lo sabe. No debe esperar una indicación tan directa como eso. Usted simplemente ya sabe que es algo que usted tiene que hacer. Amén. Entonces, esas cosas no son de las que estamos hablando hoy. Usted sabe que hay cosas que Dios ya nos dijo que debemos hacer y usted simplemente las debe hacer. Y eso ¿qué hace? Nos mantiene de todos modos en el camino. Ahora bien, ¿de qué es que sí estamos hablando? Estamos hablando de aquellas situaciones, mis hermanos, repito, difíciles. Y en esas situaciones difíciles viene el Señor y dice de esta manera, quiero que lo lea conmigo, por favor, y que se le grabe en su mente y ojalá en su corazón. Dice, fíate de Jehová, y ¿cómo dice después, mis hermanos?
de todo tu corazón. Esto significa, confía en Dios sin dudar absolutamente nada. Eso es lo que está diciendo esto. Y usted podrá decir, pero es que mi situación es, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo en la vida que Dios no pueda comprender? No, Dios lo puede todo y no hay nada oculto que Dios no conozca. Entonces, cuando habla aquí de confiar en Dios con todo el corazón, está hablando de que no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la dificultad, nuestro corazón debe estar confiado completamente en Dios, independientemente de lo que sea que tengamos que hacer. Entonces dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y luego dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Y esto lo dice la Biblia porque en muchas ocasiones ponemos a competir lo que Dios dice con lo que nosotros pensamos. Es decir, la sabiduría de Dios o la sabiduría mía. Y a veces llegamos a concluir, o más bien, a hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos basamos en lo que queremos, en lo que sentimos o en lo que alguna vez hemos experimentado y no en el consejo de Dios. Entonces, fíjese cómo va la cosa. Para permanecer en el camino donde Dios nos dirige, primer cosa que usted debe hacer, estas son las 3 condiciones que vamos a ver en este punto. Número 1, confíe en Dios de manera completa. Eso es, fíate en Jehová de todo tu corazón. Segunda condición, no dependamos de nuestra propia sabiduría. ¿Qué debemos hacer? Más bien, debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Dice el versículo, reconócelo en todos tus caminos, ¿verdad? Reconocer a Dios en cada decisión, reconocer a Dios en cada acción de esas acciones difíciles que usted va a tomar en la vida. Y de este tipo de decisiones tomamos a cada rato. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Fíjense que hace poco veía por ahí un video donde describen parte del origen de la guerra que se ha dado durante ya un montón de tiempo en el Medio Oriente, es decir, Israel contra los árabes, Israel contra los persas, que son los de Irán, Israel contra un montón de gente. Pero en el caso particular de Israel contra los árabes, por ejemplo, ¿sabe usted por qué se ha dado esa guerra y no se termina hasta el día de hoy? O más bien, ¿dónde comenzó? Todo comenzó en un ranchito en el desierto, donde alguien tomó una decisión equivocada. ¿Sabe quién fue ese alguien? Se llama Abraham. ¿Se acuerda usted de Abraham, del padre de la fe? Tomó una decisión equivocada. Le hizo caso a su mujer que se llamaba Sara. ¿Cuántos se acuerdan de ella? Abraham, vas a ser padre de multitudes. Tendrás descendencia, aunque estés viejito o aunque tu esposa sea estéril. Pero pasaron los años y la promesa no se cumplía. Y vino la desesperación humana y había que tomar una decisión humana. ¿Cuál era la decisión? Esperar en Dios y seguir confiando en Dios, o una decisión carnal, que es buscamos ayudarle a Dios. Le cuento, Dios tiene siempre un plan exacto y detallado, de tal manera que los tiempos de Dios son perfectos y nada de lo que Dios promete se cumple de manera tardía. Todo se cumple en el momento exacto que Dios lo ha definido. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Qué pasó entonces?
Vino Sara y le dice, mira Abraham, toma a mi sierva, ¿se acuerdan de Agar? Toma a mi sierva Agar. ¿Cuál es la costumbre? La costumbre de ese tiempo era que los hijos o hijas de los esclavos, cuando iban a nacer, los recibía el patrón o la patrona en este caso, y ese hijo no contaba como hijo de la esclava, sino como hijo de quien lo recibía. Entonces Sara pensó y dijo, yo estoy viejita, yo ya no puedo tener hijos, pero si ésta se embaraza y yo recibo al niño, ese será como mi hijo. Y quizás de esta manera es que Dios ha pensado cumplir la promesa. Qué equivocación tan grande. Amén. Porque Dios fue claro y fue específico que el hijo que iba a nacer debía ser hijo de Sara y Abraham, no hijo de Agar con Abraham, recibido por Sara. No, eso no lo dijo Dios. Ve usted en este ejemplo cómo muchas veces nosotros complicamos el camino y luego en muchas ocasiones le reclamamos a Dios y decimos, Dios, ¿por qué? Le dije hace un momento, Dios quiere gente que le obedezca, sí, pero no quiere títeres. Quiere gente que piense, quiere gente que tome decisiones acertadas, no porque Dios le manipule la cabeza de manera directa, sino porque usted ha llegado a comprender que Dios tiene la razón y que su palabra es verdad y que hacerle caso a la palabra de Dios es la mayor expresión de sabiduría de cualquier ser humano. ¿Está conmigo? Entonces no estamos hablando de robots, no estamos hablando de títeres, estamos hablando de gente pensante, de gente inteligente que oyó la voz de Dios y decidió obedecer a ese Dios. El principio de la sabiduría es, nosotros lo decimos, es el temor de Jehová, es hacerle caso a Dios porque reconocemos que Él es el más sabio de todos los seres que existen en el universo. ¿Me sigue hasta ahí? Ok, en esa ocasión se tomó esta decisión. Abraham probablemente no dijo que no. Dijo, pues sí, mujer, le dijo, si aquí en esta casa vos mandabas, ¿verdad? Así es que se haga tu voluntad. Y se hizo su voluntad, claro que sí. ¿Y qué pasó? Nació un hijo entre Abraham y Agar. ¿Quién es? Ismael. Y se le dio la promesa de que de él iban a nacer también príncipes, iban a nacer naciones y todo esto. Pero ese no era el hijo de la promesa original de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegó el tiempo, el hijo de Sara apareció. Sara a su edad quedó embarazada. Sara a su edad, estamos hablando de 80 y fichas de años, a su edad dio a luz un hijo y su nombre fue Isaac, pero ya había antes una decisión equivocada. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquella decisión equivocada dio lugar a que nacieran todas las naciones árabes que usted conoce al día de hoy. Y a través de toda la historia, estas naciones, es decir, los ismaelitas, si les quiere llamar así, se volvieron enemigos de los descendientes de Isaac. ¿Cuántos años? ¿Cuánta muerte? ¿Cuánta sangre se ha derramado por esta mala decisión tomada en una champa del desierto? Porque alguien no quiso esperar el tiempo de Dios. ¿Está conmigo? Aquí es donde entra la reflexión de lo que estamos estudiando el día de hoy. ¿Cómo es que dice la Biblia? Versículo 5 de Proverbios 3, vamos a leerlo una vez más. ¿Cómo dice? Fíate de Jehová, ¿de cómo? De todo tu corazón, ¿ok?
No dudes de la promesa de Dios. Dios prometió que hará Dios, cumplirá. Les pregunto el día de hoy, hermano, ¿tiene usted alguna duda de que Cristo vendrá por su iglesia? Él prometió y Él vendrá. Y cuando Él venga, ¿qué hará con nosotros? Nos levantará, nos llevará para que vivamos eternamente junto a Él. ¿Está conmigo? ¿Lo va a dudar? No lo dude, porque dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y oiga esto, aquí está el error que cometió Sara y Abraham. Es la segunda parte de esto. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, Dios a veces ya nos ha dicho lo que debemos hacer y comenzamos nosotros a meterle todo lo que a nosotros se nos viene a la mente. Amén. ¿Y qué hacemos? Complicamos las cosas y hacemos que posteriormente tomemos malas decisiones y esto traiga consecuencias a nuestra vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice después, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué hará Dios, mis hermanos? Y Él enderezará tus veredas. ¿Se está dando cuenta usted de que cuando nosotros no sabemos qué hacer, Dios siempre sabe qué hacer? Y entonces Él viene, si yo lo reconozco y le digo, Señor, mira, estoy en este camino, creo que voy bien, pero me siento perdido en este momento. Eso es reconocerlo. Yo sé que tú estás conmigo. Reconozco, Señor, que me he perdido, pero reconozco que tú estás conmigo. Entonces, ¿qué hace Dios? Interviene y endereza nuestras veredas o el lugar por donde nosotros debemos caminar para poder continuar en su camino. ¿Está conmigo? Entonces, para resumir este primer punto, ¿qué hay que hacer para que Dios guíe nuestro camino? Número 1, confiar completamente en Dios. Número 2, no depender de la propia prudencia o sabiduría. Y número 3, reconocer a Dios en cada decisión que nosotros vayamos a tomar en nuestra vida. ¿Cuál será el resultado? Dios endereza el camino por donde nosotros vayamos en ese momento. Fíjese usted que le puse un ejemplo de malas decisiones de Abraham, pero Abraham es un hombre que, como nosotros, cometió errores y como nosotros también tomó buenas decisiones. Le voy ahora a dar vuelta a la moneda y vemos a Abraham en sus buenas decisiones. Por ejemplo, en Hebreos 11:8 habla del testimonio de Abraham diciendo lo siguiente. Dice, por la fe, Abraham siendo llamado, oiga esto, por la fe Abraham siendo llamado, ¿qué hizo, mis hermanos? ¿Qué hizo? Obedeció. ¿Y qué importancia tiene esto? La obediencia es la mayor expresión de la fe. ¿Está conmigo? Entonces, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar. ¿A cuál lugar, hermano? ¿A cuál lugar? Al que había de recibir como herencia. Pero ¿cuál era ese lugar? ¿Sabía Abraham cuál era ese lugar? No. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Abraham no tenía un mapa que le dijera, estás aquí y vas a caminar por este camino y vas a llegar a este otro punto. No lo tenía, no tenía un mapa, no sabía exactamente a dónde estaba la meta del propósito de Dios, pero aún así Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Está conmigo? Obedeció. ¿Por qué? Porque no tengo el mapa, pero tengo al guía. Dios es nuestro guía. Hoy usted tiene al Espíritu Santo en su corazón
Y ese Espíritu Santo, dice la Biblia, nos conduce a toda verdad. Amén. Entonces, ¿qué hace Abraham, mi hermano? Por la fe, sin saber a dónde iba, obedeció. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Confiando en Dios con todo su corazón. Humanamente hablando, qué difícil es salir de un lugar sin saber para dónde vamos, ¿no le parece? ¿Y para dónde voy a caminar? Pues voy a caminar por gusto, voy a ir de choto. Abraham no se apoyó en su propia prudencia o sabiduría. ¿Qué hizo? Confió en el llamado que Dios le había hecho y obedeció en lo poquito que sabía. ¿Qué sabía Abraham en ese momento? Dos cosas sabía Abraham. Uno, que tenía que salir de donde él estaba. Y dos, que tenía que caminar por donde Dios le dijera que tenía que ir. Nada más. Y por eso Abraham al día de hoy se conoce como el padre de la fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios fue guiando cada paso de Abraham hasta llegar a la meta. Punto número 2 de esta tarde. Dios camina con nosotros aún en medio de las dificultades. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién se acuerda cuál es el tema o el título del estudio bíblico de hoy? ¿Cuál era? Ya se les olvidó, ¿verdad? No, es que ahí no lo han puesto ahora, pero usted sí se acuerda, ¿verdad? Dios, ¿a dónde? Dios en mi camino, ya lo pusieron, ya ve, ya le dieron copia. Dios en mi camino. Entonces, dijimos que necesitamos que Él guíe nuestro camino y Él lo hace cuando nosotros se lo permitimos. Punto número 2, le decía, Dios camina con nosotros aún en medio de las dificultades. Salmos capítulo 23, versículo 4. Me imagino que usted se lo sabe de memoria. Amén. ¿Quién se sabe de memoria ese versículo? Salmos capítulo 23, versículo 4. Salmos 23, 4. ¿Qué dice? Es que hoy le dan copia bien rápido, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué dice? No temeré. ¿Por qué? Ojo, hasta ahí quiero llegar en este momento. Aunque ande, ojo, no dice por si acaso entro. No sé si me entiende ese punto. No es mire, por si llego a estar en una situación difícil. No, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad que así dijo Jesús? Entonces no es una posibilidad, es una certeza. Pero viene el salmista en este caso y él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Qué le va a pasar? No temeré. ¿Por qué? Aquí está la razón más importante que queremos ver hoy. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Amén. Entonces, Dios guía nuestro camino, pero Dios no es que nos diga solo las instrucciones y nos diga, mira, vas a caminar para allá, luego vas a cruzar a la derecha, después seguir recto, después a la izquierda. No, Dios va con nosotros en el camino. Y si entramos en ese camino en un momento de dificultad, Dios entra con nosotros en el momento de dificultad. Y eso es lo que nos está diciendo esto. Pasamos por momentos, a veces lo más común es la enfermedad, donde nosotros entramos en ese valle de sombra de muerte. Pero ¿qué es lo que debemos saber? No temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Por cierto, les voy a dejar una tarea, tal vez usted me ayuda a orar. Esta noche, a las 7 de la noche, van a operar a mi hermana de la vesícula biliar por ahí. Así es que ahí les dejo para que nos ayuden también en oración, ¿verdad? Acuérdese, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Cuál es la razón de no temer?
porque tú estarás conmigo. Claro, dice después, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, sí, pero en este caso y en este punto, hoy, yo quiero que usted sepa, porque tú estarás conmigo. En mis alegrías estuvo conmigo. En mis momentos de llanto, de dolor y de dificultad, ahí está con nosotros. ¿Hay pruebas de esto? Por supuesto que las hay. ¿Se acuerda usted, mi hermano, de José, el hijo de Jacob? Ejemplo que tanto me gusta a mí. Fue vendido, hecho esclavo, encarcelado y por último gobernador de Egipto. Pero fíjese que hay un versículo muy interesante en Génesis, capítulo 39, versículo 2. Génesis 39, 2. Y se va a dar cuenta usted de una declaración muy importante que Dios hace. Génesis 39, 2. Vea lo que dice hablando justamente de José. Como dice, mis hermanos, mas Jehová, ¿qué dice? Estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. O sea, cuando José ya era esclavo, ¿qué nos dice la Biblia? No temas, yo estoy contigo. Pero soy esclavo, pero estoy contigo. Pedro en la cárcel, Pedro, estás preso, pero estoy contigo. Pablo en la cárcel, Pablo, no temas, estoy contigo. Pablo apedreado, no temas, estoy contigo. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué es Dios en nuestro camino verdaderamente? Porque a veces nosotros, óigame, nos quedamos con conceptos demasiado superficiales de esto. Dios en mi camino, ay, Dios está ahí para que yo le sirva. No, mi hermano, si es Dios quien nos está sirviendo, no sé si ya se dio cuenta de eso. Si nosotros lo que hacemos es agradecer, nosotros lo que hacemos es adorar, nosotros lo que hacemos es dar alabanza y el poquito que podemos, eso le damos a Dios. Pero verdaderamente, el que está haciendo muchas cosas en nosotros es Él. Dios está con nosotros en todo tiempo y Dios está con nosotros en todo momento. ¿Y por qué le servimos? Por gratitud. ¿Está conmigo? ¿Y por qué nos congregamos? Por gratitud, por agradecimiento, porque queremos que nos hable, porque queremos aprender, porque queremos estar en comunión con Él, porque queremos crecer y porque queremos ver de manera, óigame, de manera práctica la guía de Dios en nuestras vidas. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, mire, no vea como superficial cada cosa de las que hacemos para Dios. Si hacemos evangelismo, ¿por qué lo hacemos? Por amor a las almas perdidas. Porque Cristo, por amor a esas almas perdidas, es que vino y murió en la cruz. Amén. Y entre esas almas perdidas, un día estuvieron ustedes y estuve yo. Y de allá nos rescató el Señor. Entonces vamos al evangelismo, ¿por qué? Por amor a las almas perdidas, por cumplir un mandato de amor de parte de Dios. ¿Qué quiere Dios? En su amor y en su misericordia, dice la Biblia, no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Pero de qué manera? Oyendo y creyendo al evangelio, que son las buenas nuevas que nosotros predicamos. ¿Está conmigo? ¿Por qué servimos en la iglesia? Por amor a Dios y por amor a las almas. Amén. Fíjese, los que pasamos aquí al frente, ¿por qué estamos aquí? Yo espero que tengamos claro algo. El que viene y se para en este lugar aquí arriba, viene a servir a los demás. El que canta tiene que alabar a Dios. Tiene que alabar
el nombre del Todopoderoso, no tratar de exhibirse Él, porque aquí el importante no es el que canta, no es el que predica, ni es el que ora, el importante aquí es Jesús. ¿Está conmigo? Entonces venimos y cantamos y alabamos y adoramos a Dios. Venimos y oramos, no para que nos oigan, mire qué palabras tan bonitas, qué elocuencia tan grande, o gritamos más fuerte. No se trata de eso, se trata de que nuestro corazón esté alineado con la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? El que predica no predica para sí mismo, o sea, me refiero a que el resultado me beneficie de alguna manera, materialmente hablando. Espiritualmente debe beneficiarme, porque no puedo predicarle para ustedes sin tomar la parte que a mí me corresponde. ¿Está conmigo? Ok. Entonces, de la misma manera, los que estamos aquí estamos para servir. El que canta para que los demás adoren también, para que los demás alaben, para dar una guía nada más, para que los demás entren en ese momento de poder preparar nuestro corazón, de poder botar un poquito las cargas que ya traemos de afuera y de poder estar en la misma frecuencia con nuestro Dios. Amén. Entonces, de esta manera, ¿qué nos estamos dando cuenta? Mire, Dios siempre está con nosotros y todo lo que hacemos, lo hacemos por gratitud, porque Dios nos ha dado mucho más de lo que cada uno de nosotros merece. Dice la Biblia, en lo que acabamos de leer, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Oiga, ¿y fue varón qué? Pero ¿cómo puede alguien ser próspero como esclavo? Le pregunto yo. ¿Se puede prosperar siendo esclavo? Es que nosotros nos hemos equivocado, porque creemos que prosperidad significan bienes materiales. ¿Está conmigo? Esto es para que lo medite, esto que acabo de decir. Porque solo se predica en algunas ocasiones, Dios te puede dar el carro, Dios te puede dar la casa, Dios te puede... ¿Y quién le ha dicho a usted que eso es lo más importante en la vida? ¿Quién nos ha dicho a nosotros que esa es la verdadera prosperidad que viene de parte de Dios? La verdadera prosperidad de Dios es aquello que Dios nos da, que nos bendice, pero que no añade tristeza con ello. ¿Qué es esto? Dígame cuánto vale vivir en paz. Y no con las demás personas, no, que usted pueda vivir en paz dentro de usted mismo. ¿Está conmigo? Porque mire, hermano, hay ocasiones donde nosotros decimos, no, es que nosotros peleamos con medio mundo. ¿Sabe por qué peleamos con medio mundo? Porque no estamos en paz con nosotros mismos. Solo le digo estas cosas, analícelas, no es parte del tema de hoy, pero analícelo. ¿Por qué peleamos con los demás? Porque no estamos en paz con nosotros mismos. ¿Por qué somos agresivos? Porque estamos frustrados. Óigame, la violencia y la agresividad no resulta de otro lugar más que de la frustración de no poder alcanzar muchas cosas. No es tema de hoy, yo lo sé, no importa. Tómelo, medítelo y usted se va a dar cuenta qué es lo que va a encontrar. Revise el baúl de sus recuerdos, revise el baúl de su corazón. ¿Y sabe por qué le digo esto? Entre comillas, del tema de hoy. Le digo esto porque la Biblia dice que el hombre bueno del buen tesoro que tiene en su corazón saca cosas buenas. Pero el hombre malo del mal tesoro que hay en su corazón saca cosas malas. ¿Está conmigo? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿el pleito es adentro o es afuera? Primero es adentro, para que después pueda ser afuera. No puede usted pelear afuera si adentro no tiene nada. Amén. Esto es un tema interesante, algún día lo vamos a platicar a mayor profundidad, porque la verdad es que ya lo hemos hecho, pero a veces es bueno recordar estas cosas. Volviendo al punto, la presencia de Dios entonces no depende de la situación que estemos viviendo. ¿De qué depende? De la fidelidad de Dios. Y hoy le pregunto, ¿habrá alguien aquí que dude que Dios es fiel? No, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Fiel.
¿Qué garantía nos da? Aunque ustedes sean infieles, aunque nosotros seamos infieles, dice la Biblia, Dios permanece fiel. Amén. Ahí está entonces la garantía que tenemos de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo es? Es 100% eficaz, es 100% efectiva, porque Dios es 100% fiel. Amén. Si a nosotros nos fallaron en la vida, no se preocupe, Dios nunca falla. Punto número 3. Dios corrige nuestro camino cuando nos desviamos. Esta es una parte que muchas veces a nosotros no nos gusta. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? ¿Cómo se llama el tema? Dios en mi camino. Entonces, Dios en mi camino, ¿qué quiere hacer? Me quiere guiar. Dios en mi camino está presente, no solo guía, sino que nos acompaña. Y el tercer punto que estamos viendo ahorita, ¿cuál es, mi hermano? Dios también corrige. Si Él va con nosotros en el camino y nosotros queremos irnos por el camino que no es, ¿qué tiene que hacer Dios? Como buen padre, como amigo fiel, como alguien que ama de verdad, ¿qué debe hacer, mi hermano? Corregir. ¿Por qué? Porque el padre al hijo que ama, temprano lo corrige. Amén. ¿Tenemos hijos? ¿Los corregimos o los consentimos? Si los consiente, a veces es importante hacerlo, pero consentirlos en lo malo es no amar a los hijos. ¿Está conmigo? Entonces, Dios como buen padre, Dios corrige cuando nos desviamos. Busquen su Biblia, por favor, el libro de los Salmos, Salmos 119, versículo 67. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia por acá. Dios no solo guía y acompaña, también corrige cuando tomamos decisiones o direcciones equivocadas. Salmos 119, 67. Ya lo tienen, ¿verdad, mis hermanos? Oiga lo que dice esto. Yo quiero que le ponga atención a esta lectura, y si no, léala en la pantalla si todavía no ha llegado, pero póngale coco. Oiga lo que dice esto. Antes que fuera yo humillado, o sea que este está diciendo que él fue humillado, ¿verdad? Antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba, hermano? ¿Cómo dice? Dígale al que está a la par, ¿alguna vez lo han humillado? ¿Quiere que lo humillen? Ande descarriado. Amén. Antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? Descarriado. Amén. Antes de la caída está la altivez de espíritu. ¿Se acuerdan esto de Proverbios? Vaya. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora, ¿cómo dice? Mas ahora guardo tu palabra. En otras palabras, lo que me está diciendo, descarriado es andar sin poner atención a la palabra de Dios. Le decía hace un momento que era no apoyarse en su propia prudencia. En el versículo que comenzamos es sencillo, dijimos, no es nuestra experiencia, no es nuestro razonamiento solamente, es la palabra de Dios la que nos debe guiar a tomar las mejores decisiones para realizar las mejores acciones. Amén. Si eso es así, entonces usted se dará cuenta. Si alguna vez dejamos de lado la palabra de Dios, si alguna vez dejamos el camino que Dios nos ha trazado y que muchos de nosotros ya conocemos, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Se lo digo o solamente lo lee ahí? ¿Cómo dice ahí? Antes que fuera yo, ¿qué? Humillado, ¿ok? El que no toma en cuenta la palabra, el que se descarría, ¿cómo terminará, dice esto? Humillado. ¿Está conmigo? Entonces, ahora le pregunto yo, ¿por qué Dios hace estas cosas? ¿Porque es cruel? No, es porque nos ama. ¿Y sabe qué?
lo que hace, lo hace para corregirnos. Mire qué feo es ser descubierto haciendo algo malo, ¿verdad? De estos jóvenes andará alguno por ahí en algún vicio. Corrijan antes que los vayan a descubrir, porque qué feo es que lo descubran a uno, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeño hace mucho tiempo, bueno, no tanto, pero algún tiempo atrás, yo tenía curiosidad. Mi abuela tenía una tienda ahí, algunos se acuerdan de esa tienda. Ay, Dios mío, ya hace años. Yo estaba pequeño y tenía una gran curiosidad. Yo decía, ¿por qué la gente, los hombres en particular, por qué compran tantos cigarros? ¿Qué será bueno eso? ¿Que tendrá buen sabor? Y no me bastó y me metí un día a la tienda de mi abuela y me robé una cajetilla de cigarros. Y me vine a ese baño que todavía sobrevive ahí. Y yo creo que parecía el tren ese volado. Y de repente pasó mi hermano mayor, Mario, y vio que salía humo del tal baño, ¿verdad? Y dijo, este volado va a agarrar fuego, ¿qué pasó? Y cuando llega, encuentra al bonito aquel ahí con el cigarro en la boca. No pudo hacer otra cosa mejor mi hermano que irle a decir a mi papá. Yo al rato oí, fulano, vení. Ay, Dios mío. Es como cuando usted, ojalá que no oiga, las trompetas del Apocalipsis, pues. Así me sentí yo en ese momento, pero pues mi modo, había que ir. Para resumirle la historia, hasta el día de hoy, jamás he vuelto a probar un cigarro en mi vida. Me aconsejaron bien. ¿Cómo no? Usted va a creer que eso pasó. Me pegaron una, todavía me acuerdo, imagínense, y fue tan efectiva que jamás en mi vida volví a tocar un cigarro. ¿Está conmigo? ¿Por qué lo hizo mi papá? ¿Porque no me quería? ¿Porque quería humillarme? Qué feo, ¿verdad? Porque enfrente de mis demás hermanos, porque ahí estaban algunos de ellos todavía. Nada de que, mira, vení, aquí vos solito. ¿Cuál vos solito? Enfrente, que vean, que oigan, que se burlen si querían. No, nadie podía hacer eso tampoco, porque entonces era el otro en la fila, ¿va? Entonces, no volví a hacer eso. ¿Qué fue eso? Corrección. No fue juicio, fue corrección. ¿Estamos? Entonces, a veces Dios nos permite a nosotros pasar por situaciones verdaderamente vergonzosas. ¿Está conmigo? Les voy a preguntar algo con intención, porque esto es con intención. Si a usted alguna vez le han dicho, y que no sos cristiano y mira lo que estás haciendo, y usted no sintió caliente la cara, preocúpese. ¿Amén? ¿Le han dicho alguna vez eso a usted? A mí sí. Mira ahí que no sos cristiano. Dios mío, qué achicada. ¿Por qué? Porque si le dijeron así es porque estaba haciendo algo que no estaba bien. ¿Está conmigo? Quien me lo dice, si vos ni a la iglesia vas, Dios usa a quien quiere para pelarle la cara a quien debe. ¿Oyó eso? Estos quizás van a ser frases para TikTok o para algo así, pero es cierto, Dios usa a quien Él quiere para corregir a quien debe. ¿Está conmigo? Así es que por eso hay que andar con cuidado. Yo hasta después de todo esto entendí por qué el pastor fundador, el pastor Toby, el que ya murió, decía, si usted quiere andar haciendo cosas malas, nunca busque de compañero a un cristiano. ¿Por qué? Porque le va a salar el negocio en el que usted anda, si es ilícito, ¿verdad? ¿Y por qué? Es que al cristiano a las primeras lo agarran, porque Dios al hijo que ama, temprano lo corrige. Antes que se meta demasiado, no hombre, si los primeros, como decimos nosotros, tiritos que había hecho, y allá lo llevaban ya. Pobrecito, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ay, qué tristeza la cárcel. No, Dios te está
corrigiendo. ¿Está conmigo? Esta es la parte que a nosotros no nos gusta. Al principio dice la Biblia que la disciplina no es agradable para nadie, pero el fruto, pero el resultado de ser disciplinados por Dios es, por supuesto, muchísimo mejor que habernos quedado sin disciplina. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Dios le dijo: Jonás, tu camino es hacia Nínive. Y dijo Jonás: no, mi camino es hacia Tarsis. ¿Qué le pasó? Dios lo corrigió. Y vaya de qué manera, ¿verdad? Una tormenta tremenda, un gran pez y de regreso al camino correcto. ¿Está conmigo? ¿Qué es esto? Es Dios mostrando su amor para aquellos a quien Dios ama. ¿Nos cuesta un poquito entenderlo de esta manera? Sí, pero recuerde que cuando Dios corrige, nunca lo hace para destruirnos. Él lo hace para restaurar la visión del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es que, mis hermanos, en esta tarde analice el papel de Dios en su camino. De eso se trata esto. Cuarto y último punto. Dios tiene un propósito en nuestro camino. O sea, el camino que vamos a recorrer en Dios no es al azar, no es por si acaso, no, ya está medido y está calculado por parte de Dios. Es decir, cuando nos metemos en el camino de Dios, nada de lo que sucede en nuestras vidas es accidental. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios y Dios no improvisa. Todo lo que Dios hace lo hizo habiéndolo primero pensado y decidido. Y aquí cabe entonces aquel versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 22, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Está conmigo? A los que aman a Dios, todas las cosas, incluso la corrección, incluso el momento de dificultad donde Dios permite que nuestra fe sea probada, que nuestro carácter sea moldeado y refinado. Todo eso sirve y Dios lo hace porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios usa lo bueno o lo que nosotros consideramos malo, pero siempre lo hace con un solo propósito. ¿Cuál es? Cumplir su voluntad en cada uno de los que le sirven. Así es que, mi hermano, termino nada más haciendo un pequeño resumen. ¿Qué hemos visto hoy? Uno, Dios dirige nuestro camino cuando nosotros se lo permitimos. Dios camina con nosotros aún en las dificultades. Dios corrige cuando nos desviamos y Dios tiene un propósito en cada etapa del camino. Nada sucede por accidente, aún los momentos en los que hemos llorado amargamente estaban dentro del plan de Dios para algún propósito particular. Así es que, mis hermanos, de aquí en adelante simplemente caminemos por donde Dios diga, hagamos su voluntad y gocemos de todo aquello que Él ha preparado para nosotros. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.